Nadie se atrevía a mirarle a los ojos en la sala de cristal. Donde él caminaba, el aire parecía perder calor. La gente apartaba la mirada antes de que su sombra alcanzara sus conversaciones. Li Jingchuan ocupaba el centro como una estatua viviente. Traje oscuro, perfil impecable, una sola mirada que bastaba para poner a cualquiera en su sitio. Era el tipo de hombre que comandaba silencios, que imponía orden con la simple inclinación de la cabeza. Y nadie se atrevía a interrumpirle el ritmo, hasta que una chica con las manos ásperas y un olor a té medicinal le tiró de la oreja delante de todos. A cientos de calles de la sala de cristal, la clínica de Shen Nangxi olía a jengibre, alcohol y a esa mezcla de esperanza y cansancio que solo existe en lugares donde la gente se cura a medias y sigue viniendo. Las paredes eran de un blanco encendido por los recados escritos a mano, nombres, horarios, pequeñas recetas que ella memorizaba para poder seguir atendiendo. Nangxi no tenía despacho, tenía una mesa con manchas de tinta y un tarro de plástico con monedas para los copagos que no llegaban a cubrir la luz. Tenía una vieja pulsera de plata que nunca se quitaba, un hilo de lazo familiar, regalo de su abuela que le rozaba la muñeca con cada receta. A esa pulsera la llamaba, en tono de broma, su constancia. El pulso de su vida era sencillo y persistente. Por las mañanas, benignos dolores de estómago. Por las noches, enfermedades mayores. A veces cerraba la puerta y con el rostro sostenido por las manos cansadas, repasaba los apuntes de su proyecto. Una terapia dirigida, un dispositivo que ayudaba a sellar células rebeldes sin destruir tejido sano. No era milagro, era años de trabajo, de pequeñas pruebas, de noches en vela en el laboratorio improvisado que compartía con un viejo colega en la ciudad. Li Yunfeng, su mentor en el campus donde había estudiado, le había enseñado a ver los ensayos como puentes, no promesas, sino pasos. Si conseguimos que la célula deje de crecer descontrolada, habremos ganado terreno, le decía. Nangxi repetía la frase como si fuera una oración. Su esperanza no era solo científica. En el pueblo, Night Doctor era leyenda. Un médico nocturno que atendía casos imposibles en secreto y devolvía la vida como quien cose. Cuando a Nangxi le encargaron una pequeña intervención en la madrugada, una operación improvisada para una vecina con un tumor que amenazaba, lo hizo sin testigos y sin buscar gloria. Lo hizo con el pulso firme, con manos que habían aprendido a sostener la fragilidad humana. Y en la oscuridad, preguntándose si lo que hacía la haría merecedora de tal nombre, dejó deslizar la pulsera por su muñeca y pensó en la abuela que la esperaba con la sopa en casa. Al otro lado de la ciudad, en la Torre Li, la abuela Li era un emblema de tradición y autoridad. A sus 80 y tantos años, continuaba siendo la pieza que definía alianzas y desdichas. La noticia de su enfermedad no fue un titular cualquiera. Fue la grieta que sacudió una dinastía. Los médicos habían hablado en términos prudentes. Nadie prometió milagros, pero la familia necesitaba algo más que diagnósticos. La abuela, entre sopas y recuerdos, repetía una petición no médica. Quería ver la paz en la familia. Quería que su nieto apareciera estable, con una mujer a su lado que apaciguara las aguas. Para ella, más que curar, la recuperación estaba en el orden social, la casa en calma, las cenas cuidadosamente dirigidas, las sonrisas practicadas. Li Jingchuan no era de muchos gestos, había aprendido a ser un hombre eficaz. Decisiones rápidas, pocas palabras, mayorías de silencio. La enfermedad de su abuela lo obligó a entrar en otra órbita. Médicos, camas, informes. Había noches en las que lo veían sentado, inmóvil, mirando por la ventana como si pudiera mirar las soluciones, no por capricho, sino por cariño contenido, por deuda con quien fue su brújula. Y en el medio de esos mundos, la familia Shen vio una oportunidad. Shen Yiyi, la hermana pequeña con aspiraciones y poca paciencia, vio en Nangxi la llave para resolver varias piezas a la vez. Un dinero que necesitaban, una excusa para lavar la culpa heredada y una forma de escalar hacia un apodo que sonase mejor en los ojos sociales. Tu investigación merece seguir, le dijo Yiyi a Nangxi una noche, con una mezcla de dureza y urgencia. Pero no podemos financiarla así. Necesitamos un trato.
Podemos hacerlo. Hay gente que paga por silencio y aparece como caricia. Nancy llevaba semanas sin dormir. El proyecto necesitaba una aportación y la clínica lo que era. La propuesta de Gigi era un plan en el que la dignidad y la necesidad danzaban en equilibrio peligroso. El primer bloque de esta historia se cerró con la escena que nadie había previsto. Ninguno de los presentes en la sala de cristal podía suponer que la frágil figura con manos agrietadas sería la que rompería el ritmo establecido. Nadie se atrevía a mirarle. Repetían como si fuera un mantra, y sin embargo, la criatura que el mundo llamaba frío tenía una fisura que nadie había visto hasta entonces. Una mirada sorprendentemente humana, apenas perceptible cuando una mano diminuta tocó su reverso. Si quieres ver cómo una chica cambia el corazón del hombre más frío de la ciudad, quédate. La firma fue en un despacho con vista a la ciudad, ventanas que reflejaban torres y autos, una mesa que parecía isla, y sobre ella, un contrato con cláusulas medidas como balas. Li Jinchuan observaba el papel con gesto de quien entiende la necesidad de la palabra escrita. Nancy lo miró con más firmeza que miedo. No era que ignorase el simbolismo, firmar significaba aceptar una farsa que tenía efectos reales. No era actriz, era médico. Pero cuando su madre enfermó, cuando el dinero fue menguando y la clínica amenazó con cerrar, la entrega de Gigi le pareció más una cuerda salvadora que una soga. «Serán 6 meses», dijo Li con voz que no fluctúa. Uno de acompañamiento formal, cenas públicas y la presentación como pareja en 3 actos. No habrá intimidad forzada, no habrá promesas de matrimonio. La abuela se sentirá tranquila y haremos públicas las razones. Conveniencia familiar. El acuerdo económico cubrirá la investigación hasta su próxima fase y se incluirá una cláusula de confidencialidad. Sus palabras eran precisas, como un bisturí. Nancy asintió y su firma fue un temblor de rectitud. No leyó la letra pequeña con la pasión de un coleccionista, sino con la calma de quien ha aprendido que los papeles también son puentes. Cuando la pluma se retiró, quedó un silencio que olía a hierro. Ninguno de los presentes entendía todavía la magnitud del pacto. Para algunos era transacción, para otros un escudo, para Nancy un riesgo. La convivencia forzada comenzó con rituales en los que ambos fingían naturalidad. Había una mesa amplia en la mansión Li, una vajilla que hacía ruido de riqueza y una abuela que observaba todo como si contara piezas de un rompecabezas. Nancy aprendió los horarios, el modo en que la servidumbre se movía sin ruido, la música que calmaba a la anciana. Jinchuan aprendió, sin proponérselo del todo, a medir las palabras delante de ella. Entre ambos hubo primeras chispas que no cabían en el contrato, pequeños gestos, una taza ofrecida sin ceremonia, una puerta sostenida en un día de lluvia. Eran gestos mínimos y demasiado contradictorios para ser leídos como algo que fuera más que cortesía. Sin embargo, allí donde él guardaba el control en una caja cerrada con llave, ella empezó a dejar caer migas de cotidianeidad y cada migaja se convertía en posibilidad. Las diferencias eran de origen, no de intención. Nancy comía con la tranquilidad de quien ha pasado hambre y aprendido a repartir. Jinchuan comía con la meticulosidad de quien examina la eficiencia de cualquier acto. Ella levantaba la servilleta con las uñas marcadas por el trabajo, él observaba las manos sin preguntar. Entre ambos hubo conversaciones cortas, y en ellas, la ciudad asomaba como un espejo. Carreteras, hospitales, bolsillos llenos y vacíos. Ella no pedía compasión, pedía algo más difícil, equidad de trato. Él, por su parte, no buscaba afecto, buscaba, quizás sin saberlo, una tregua. La primera humillación pública se fraguó como un acto teatral. Qiao Jingjing, la socialité que jugaba a ser dueña del espectáculo, había olido la oportunidad política y la transformó en arma. Qiao tenía el don de hacer que cualquier persona se sintiera pequeña con una sola frase medida al milímetro. En el aniversario de la fundación de la Casa Li, durante un banquete donde las cámaras y vítores se mezclaban con el brillo de las copas, Qiao presentó a Nancy con la voz de quien ofrece un papel secundario. «Es nuestra nueva intención de modernidad», dijo, mientras fijaba la cámara en la cara de la nueva novia improvisada. «Una combinación de corazón y humildad. Que la ciudad aprenda que la familia Li se abre a nuevos aires». Las miradas fueron cuchillos.
Algunos invitados pronunciaron risas que olían a cuchicheo. Otras mujeres adoptaron expresiones que eran mapas de desprecio. Shen Yiyi, desde el costado, sonreía con esa mezcla de triunfo y culpa que acompaña a las decisiones rentables. Nanxi sostuvo la espalda erguida y sintió la sonrisa de la abuela Li como una marea que la bañaba. Era crucial mantener la compostura. Pero la escena se precipitó cuando Qiao, con la malicia de una señora que pretende regentar la moral pública, deslizó un comentario sobre la origen de algunos modales y cómo no todos los orígenes se adaptan a la mesa de la alta ciudad. Las risas estallaron. Alguien grabó con el móvil. La cámara de un periodista se acercó para captar el gesto que alimentaría el chisme de la tarde. En medio de esa lluvia de ironías, Li Jinchuan permaneció quieto, como si la tensión no le rozara. Nadie esperaba otra cosa de él. No reía, no se enfadaba. Su figura, sin embargo, proyectaba una sombra que empezaba a ceder. La abuela observaba con una mezcla de desaprobación y paciencia. Nanxi, que había soportado burlas antes en su vida, no estaba ahí para humillarse. Tenía un límite que no equivalía a orgullo, sino a dignidad. Fue un gesto breve el que cambió el ritmo del salón. Nanxi, cansada del palique y de las miradas que la cosificaban, se acercó al lugar donde Jinchuan permanecía como columna. No buscó enfrentar a Qiao con más palabras. Las palabras alimentaban el fuego. Ella quería apagarlo con la verdad de lo físico, con algo que fuera imposible de falsear. Con esa mezcla de bravura y cansancio que nace de las heridas cotidianas, alargó la mano y le tiró de la oreja. No fue un acto de violencia, sino una intervención íntima. Un gesto que parecía arrancar una parte de su máscara. La sala se quedó sin respiración. Las cámaras captaron el movimiento como si fuera una escena que no cuadraba en el guión. La chica pobre que toma por la oreja al príncipe urbano. Los anfitriones contuvieron exclamaciones. Qiao se inclinó como si el aire la golpeara. Algunas voces pidieron compostura. Otras murmuraron que aquello era intolerable. Pero lo que pasó fue que Li Jinchuan, durante la fracción de segundo en que la mano tocó su piel, mostró una fisura apenas visible. Los hombros se relajaron, una expresión que nadie había visto antes desdibujó su frente, y por un instante sus ojos se volvieron menores, humanos. No fue una caída de autoridad, fue un brillo de ternura que penetró como agua en el hielo. El gesto no resolvió nada, y sin embargo cambió la dirección del rumor. En los pasillos sería contado como humillación. En la mirada privada de la abuela se transformó en protector. Tal vez, pensaría ella, la chica no sería una simple usurpadora del decoro, sino una persona con aquello que la prudencia olvida con frecuencia. Para algunos era espectáculo, para otros fue una intranquilizadora demostración de que las normas podían romperse. La reacción inmediata fue distinta a la que cualquiera hubiera esperado. Jinchuan no empujó a Nanxi, ni la mandó fuera. No la aplaudió tampoco. Se limitó a inclinar la cabeza hacia ella con un gesto que, al estar tan lejos de sus costumbres, era casi una ola de afecto. Su mano, luego, se alzó instintivamente y buscó el borde de su propia oreja, como si quisiera sostener el contacto. La gente murmuraba, pero susurra tras la murmuración principal una palabra que no se dice en las redacciones: sorpresa. En la cocina del servicio, una criada anotó mentalmente la escena. En la sala de juntas, algún directivo frunció el ceño ante la alteración de la imagen pública. En la clínica de Nanxi, aquella noticia llegaría como rumor y parte del pago ya firmado. Se había dado el primer salto de la farsa hacia el territorio de lo personal. Después del episodio, la noche traía consigo una nueva tensión. Las fotos circulaban con leyendas que las convertían en sentencia. La novia improvisada se atreve, el CEO impasible se doblega, escándalo en la mansión Li. Las redes tejían historias de romanzas y humillaciones con la misma capacidad voraz con la que inventan devenires. Nanxi, al llegar a su cuarto en la casa de huéspedes donde la alojaban, dejó la pulsera sobre la mesita como si la fuera a examinar. La luz era escasa. Los sonidos de la ciudad entraban por la ventana con una indiferencia cómoda. Su mano buscó la placa de identificación que había guardado en la bolsa. Un recuerdo, un símbolo de algo más, y la apretó con fuerza. No era que no le doliera la atención, lo que le dolía era la sensación de que, de pronto, su vida iba a ser objeto de apuestas.
Li Jingchuan, en su despacho, vio en el reflejo de la ventana la figura de la joven que había tirado de su oreja. Su rostro no devolvía la misma perfección que su historial de decisiones. Había un temblor en el borde de la mandíbula que no supo nombrar. Nadie del consejo había visto ese gesto en él antes. Para alguien que manejaba cifras y expandía imperios, esa pequeña debilidad era un defecto inédito. Sin embargo, en la soledad del cuarto, mientras las luces seguían la ciudad como un mapa de obligaciones, recordó una comida que su madre le sirvió de niño, la mano que lo recogía tras una caída, el gesto de Nangxi, que en otra vida habría sido insolencia, le dejó un resto de ternura. No era afecto todavía, era la percepción de que algo en su coraza había sido tocado. En la mañana que siguió, la prensa fue un animal con hambre. Las conversaciones en la clínica se mezclaron con opiniones que, para él, eran frías y para ella, una amenaza de fama que no pedía. Li Yunfeng llamó por teléfono esa tarde, con la voz apresurada de quien ha visto pasar a alguien que conoce. Creí reconocer la pulsera en las fotos, dijo. Esa pulsera. La he visto en un caso que nos remitió una doctora joven. ¿Podrías venir a la universidad? Hay datos que merecen una conversación. Para Nangxi, la llamada fue una cuerda tendida, un mentor que podía ver más allá del ruido. Mientras tanto, en la mansión Li, la abuela, que aún no había decidido si la farsa era suficiente, sonrió con ojos que guardaban secretos. No es que ella me guste, murmuró a su nieto, es que no tiene miedo a agarrar lo que es justo. Eso vale. Sus palabras, pronunciadas con la autoridad de quien ha vivido mucho, pesaron en el aire como sentencia y bálsamo. El plan se movía con vértigo. Los días siguientes estuvieron llenos de ensayos, comidas públicas, apariciones pactadas, titulares filtrados con precisión. La ciudad observaba, Qiao no dejó de intentar arañar la reputación de Nangxi, Shen Yiyi, por el contrario, encontró un nuevo valor en la jugada. Li Yunfeng y su equipo empezaron a estudiar los informes que habían llegado desde la clínica rural. Una operación exitosa, un método que no podía considerarse milagroso, pero que sí merecía investigación. La pulsera era, en ese sentido, una pista más. Símbolo, testigo, una pequeña llave que podría abrir una verdad. La vida cotidiana fue un tejido de miradas cortesanas y manos firmes en papeles. Para Nangxi, cada día era lección de resistencia, aprender protocolos, aceptar ofertas, mantenerse íntegra. Para Jingchuan, cada acto era una comprobación de que la ciudad exigía control. Cada noche era una evaluación de que la abuela podía sonar una alarma que él no sabía apagar. Y en ese espacio, una pregunta empezó a crecer con la densidad de una semilla alargada. Si la frialdad de un hombre podía derretirse con algo tan humano como un jalón de oreja, ¿qué otros gestos podían abrir puertas cerradas por años? El mundo observaba con lentes y juicios. Para algunos, la historia sería tabla de espectáculo. Para otros, un símbolo incómodo de cambio social. Para Nangxi, en cambio, era solo el principio de lo que había venido a hacer. Mantener a flote su investigación. Curar a quienes podía curar y, si la vida le daba la oportunidad, cambiar una ciudad desde su rincón más humilde. La pulsera, la firma y el ruido serían obstáculos y trampolines. El contrato existía y el reloj corría. Entre la ciudad y la clínica, el relato se estiraba como una cuerda tensa, a punto de romper o de sostener. Al terminar ese día, Nangxi abrió la puerta de su pequeño cuarto y miró su reflejo en el espejo. Veía en sus ojos las decisiones tomadas y las que aún debía tomar. No era ingenua. Sabía que la permanencia en esa casa podía comprarle la ciencia, pero a cambio pedía su presencia en un escenario que la humillaría, que la pondría en vitrinas donde otros decidirían su valor. Respiró hondo, tocó su pulsera y se dijo, en voz baja, que si tenía que fingir, lo haría con honestidad, y si le tocaba curar, lo haría con manos que no sabían mentir. La historia, sin embargo, apenas empezaba. Las piezas estaban colocadas sobre el tablero. La abuela con su deseo de paz, la socialite con su lista de agravios, la familia que necesitaba alivio y la investigadora que necesitaba fondos. Entre todo eso, una escena había dejado clara una verdad. A veces, lo que hace falta para romper el hielo no es fuerza, sino el valor de tocarlo. Y ese toque había abierto una rendija en el corazón del hombre que todos creían de hielo.
Si te ha conmovido su historia, comparte y suscríbete para más relatos como este. La mañana que siguió al escándalo fue una ciudad que olía a rumor. Los titulares amanecieron en páginas que nadie planea leer un domingo. Las redes se alimentaron con fragmentos de la imagen, la mano que tiró de la oreja, la mandíbula que parecía ceder. Para Nancy, la sorpresa no fue la viralidad, sino la velocidad con la que la historia la despojaba de anonimato. En la clínica, pacientes que la habían visto curar con palos y pañuelos se presentaron con caras nuevas, algunas de agradecimiento, otras de desconfianza nata. Un par de voluntarios acercaron flores. Otra persona dejó una nota anónima pidiendo que se vaya. No tardó en aparecer la primera piedra en su ventana, alguien rompió un cristal de la recepción con la precisión de quien quiere intimidar en silencio, un grafiti pequeño, mal hecho, le dedicó una frase que no era ni ingeniosa ni original, charlatana. La policía tomó nota. Un funcionario no muy joven miró las huellas y dijo lo que dicen los funcionarios cuando no hay soluciones inmediatas. Investigaremos. Para Nancy, la pregunta de si habría sido mejor no moverse volvió a aparecer, rápida y punzante, pero la pulsera en su muñeca, ese hilo de plata heredado, le recordó que su mano había respondido a una indignidad sentida, no a un espectáculo. Li Yunfeng apareció al día siguiente en la sala de espera con un sobre y un semblante tenso. Había mirado las fotos en la prensa y había reconocido el objeto, la pulsera. Puede ser una pista, dijo antes de permitir que la palabra se asentara. En el sobre llevaba historiales clínicos anotados a mano, una copia borrosa de un informe y una foto con fecha de 6 meses atrás en la que aparecía una mujer con la misma pulsera junto a un joven paciente que ahora vivía y trabajaba en la ciudad. No es una casualidad, replicó Li Yunfeng. Hay un método y hay personas que lo han visto de cerca. Lo que necesitamos es orden y prueba. Mientras tanto, en la mansión Li, la noticia tomó la forma de discusiones de mesa y miradas medidas. Xiao Jingjing disfrutaba del triunfo que ella misma había sembrado. Su teléfono no paraba de sonar con ofertas para columnas y programas que buscaban su versión de la historia. Shen Yiyi tenía la sonrisa ensayada de quien ha conseguido lo que buscaba, pero a cada ruego de su hermana, su rostro perdía color. Lo hice por nosotras, había dicho Gigi aquella noche, como si la repetición fuera un conjuro para minimizar la culpa. Nancy, desde la cama prestada de la casa de huéspedes, miró su propia foto y pensó en todas las manos que había apretado en su vida, en todas las veces que había tenido que elegir entre orgullo y necesidad. Los primeros días estuvieron marcados por incidentes menores que, juntos, formaban una línea de asedio. Un dossier con copias falsas de títulos apareció en la bandeja del despacho del director del hospital público. En la clínica, la lámpara de emergencia fue saboteada y las instalaciones sanitarias sirvieron como blanco de chistes crueles. Un grupo de personas pagadas o equivocadas, o ambas cosas, se presentó una mañana fingiendo ser periodistas y preguntó por certificados que Nancy no tenía tiempo de enseñar. Ella rebatía con calma, mostraba recortes con firmas de pacientes, radiografías, notas de seguimiento. No eran la perfección de un hospital universitario, pero eran vida atestiguada. Alguien grabó sus respuestas y las editó para que parecieran evasivas. La tensión llegó al punto de que Li Jinchuan decidió actuar en modo ejecutivo, no por imagen, sino por una mezcla de molestia y protección que le era nueva. Ordenó investigar quién filtraba información y autorizó la contratación de seguridad temporal para la clínica. No era un gesto público, era un mensaje privado para quienes pretendían intimidar. No todo el territorio de la mansión Li quedaba para las pantallas. Se paseó por la clínica una tarde, sin anuncio, y la gente miró con sorpresa la figura que habitualmente solo aparecía en la televisión de negocios. Jinchuan no dijo mucho, se sentó en una de las sillas de plástico, escuchó a una señora contar cómo la habían tratado en su pueblo, miró la pila de recetas escritas en letra apretada y al final dejó sobre la mesa un sobre con cifras que para Nancy representaban un respiro. «Esto es demasiado», murmuró ella con la cabeza siempre alta. «No vine aquí a pedir caridad». «No es caridad», respondió él sin alzar la voz. «Es para que sigas haciendo lo que sabes hacer, en un lugar que respete lo que haces».
Hubo en su mirada esa franja de ternura que habían visto las cámaras la noche del banquete, una regla de calma que lo dividía del ruido, no se sonrieron como en las novelas, intercambiaron una capacidad de confianza que aún no sabía nombre. Pero el enemigo público no descansaba. Xiao intensificó su campaña. Presentó una queja formal ante el colegio médico con una combinación de acusaciones: práctica sin licencia, manipulación de pacientes, aprovechamiento de mesas de pobres. Los periódicos recogieron la noticia y la portada dijo en letra pequeña lo que todos podían leer más grande: ¿Es ella la famosa Night Doctor? Los enemigos encontraron un terreno fértil en la ambigüedad. Si la ley podía tomar partido, la reputación podía desmoronarse en minutos. En el hospital universitario, Li Yunfeng preparó una defensa que no dependía de palabras encantadas. Convocó a su equipo, reunió muestras que habían sido enviadas desde la clínica, tejidos, imágenes, y pidió análisis independientes. «No vamos a hacer milagros públicos», informó a Nanxi en la penumbra de su despacho, con la claridad que apenas dejaba lugar a la ansiedad. «Vamos a mostrar pasos, método, resultados, riesgos. Si tenemos eso, podremos presentar un caso clínico que hable por sí mismo. La pulsera es un detalle en la narrativa, pero los datos son la verdad». La primera persona que apareció en su defensa pública fue uno de los pacientes que había tratado en silencio, un joven obrero llamado Chen, que caminó en medio de periodistas hasta sentirse observado. Su pierna había recuperado movilidad después de una intervención sorprendente que ningún centro de la ciudad había querido atender cuando él llegó. Lo que contó fue simple y directo. «Me trataron cuando todo estaba cerrado. No era show. Si ella no me hubiera puesto manos, no estaría aquí para contarlo». Su testimonio corrió como un soplo limpio entre la tierra enlodada del rumor. No era suficiente para cerrar la discusión, pero añadió capas a su persona. Humana, tangible, ya no un perfil anónimo en Internet. El punto de inflexión llegó con la abuela Li. Una tarde de lluvia donde los jardines olían a hojas mojadas, la anciana sufrió un episodio que causó alarma en la casa. Sufrió un pico de fiebre y los especialistas decidieron que era el momento de aplicar un tratamiento nuevo con riesgo conocido que podría estabilizar su condición. No era una promesa, sino una apuesta con datos. La posibilidad de mejorar era real, pero con tasas y tiempos que requerían paciencia. El comité médico se reunió, la familia se fragmentó en opiniones. Qiao propuso continuar con las prácticas conocidas. Shen Yiji, por miedo a perder la inversión social, prefirió el camino de la prudencia. Li Jingchuan se quedó en silencio, con las manos entrelazadas, mirando la ventana como si intentara encontrar en el cielo la respuesta que sus manos no podían ofrecer. Fue en ese momento cuando Nanxi supo que debía actuar. Li Yunfeng la llamó y le ofreció la oportunidad que le permitiría demostrar lo que su equipo y ella habían hecho: participar en el procedimiento como parte del equipo, con supervisión, en un hospital que respetaba las normas. «No se trata de protagonismo», le advirtió él. «Se trata de responsabilidad. Si hay éxito, será gracias a un esfuerzo conjunto. Si hay complicaciones, seré yo quien las asuma con mi firma». Entrar al quirófano fue para Nanxi como volver a una oración aprendida. Las luces, el sonido sordo de las máquinas, el olor metálico, todo volvía a poner ante ella la fragilidad de quien tiene que decidir entre el pulso de una vida y el peso de la incertidumbre. Jingchuan no ocupó una sala VIP aquella noche. Esperó en el pasillo con los dedos apretados en el borde de la barandilla. No supo fingir calma. Su voz, cuando ella le habló antes de entrar, fue apenas un hilo. «Cuida de la abuela», dijo. «Haz lo que creas justo». Ella no prometió milagros. «Haré lo que podamos en equipo. Hay riesgo, hay esperanza». El procedimiento se extendió con la tensión de un reloj que nadie mira pero que todos sienten. Li Yunfeng dirigió la operación, pero las manos de Nanxi tuvieron momentos decisivos. La limpieza de tejido afectado, la aplicación de un sellado preciso, la coordinación con una máquina que modulaba pulsos para estimular el tejido sano. A su alrededor, el equipo respiraba a compás. La abuela, en la camilla, había dicho antes de entrar al quirófano algo que nadie esperaba. «Si esa chica es la que tú dices, no quiero saber su origen, solo quiero dormir tranquila».
La operación fue un nudo de emociones. A mitad del procedimiento, ocurrieron imprevistos. Un sangrado que obligó a disponibilizar más provisiones. Una alarma que sonó por unos segundos. En esos minutos, las manos de Nancy tuvieron que combinar rapidez con una calma que no siempre se aprende en los libros. No hubo una intervención mágica, hubo técnica, desacierto y corrección, y finalmente, un alivio medido cuando los signos se estabilizaron. Al despertar, la abuela abrió los ojos con una luz que parecía reconocer lo que la había cuidado. Miró a Nancy con una claridad que era más que gratitud, era perspectiva. «Eres tú», dijo con voz débil, «la mano que vino sin nombre». La noticia de la operación se propagó con doble filo. Para algunos fue confirmación de su valía, para otros, una oportunidad para reabrir la discusión. Qiao acusó de irregularidades. Algunos periodistas pidieron documentos, pero entonces apareció aquello que no se manipula bien, la evidencia tangible. Li Yunfeng y su equipo presentaron, en una rueda de prensa controlada, muestras, informes, fotos con fechas y firmas, comparativas y un paciente testigo, Chen, que habló sin temor de la mejora que vivió. Los registros mostraban etapas de la intervención, los riesgos informados y una línea de tiempo que hablaba de responsabilidad y cuidado. La maquinación de Qiao comenzó a deshilacharse. Conversaciones grabadas, mensajes que alguien dejó en un despacho o en el móvil de Shen Yi mostraron pagos indebidos y acuerdos para difundir rumores. Una auditoría rápida halló transacciones sospechosas en cuentas vinculadas a una cábala que había patrocinado los ataques. La exposición fue progresiva. Al principio fueron susurros, luego documentos y finalmente la confesión de quienes ya no quisieron cargar con aquella culpa. Shen Yi, frente a la evidencia, estuvo a punto de hundirse, pero la escena que siguió mostró que las personas pueden equivocarse y luego asumir las consecuencias. Pidió disculpas públicas, explicó la presión a la que había sucumbido y aceptó la restitución como paso para reparar. No fue una absolución sencilla, el precio de su ambición implicó reconciliaciones y trabajo para reconstruir la confianza. A Qiao Jingjing la aplastó el peso de su propia red tejida con vanidad. Sus socios retiraron invitaciones, sus socios comerciales hicieron distancia como quien evita contagio. No hubo golpes físicos, hubo el frío de los silencios y la pérdida de su esfera de influencia. En una escena típica de sobremesa de aquella ciudad, la socialité tuvo que enfrentarse a la mirada de quien más la había apreciado y ver reflejada la verdad. Había usado la humillación como instrumento. No se convirtió en monstruo, tampoco en arquetipo de villana. Pagó por sus maniobras con la caída de su pedestal y en el proceso, la reputación que tanto le costó construir comenzó a desmoronarse. La victoria técnica no significó que todo el mundo aplaudiera sin pensar. Los comités exigieron más estudios, las entidades regulatorias solicitaron protocolos y un programa de ensayo clínico controlado. No pretendemos vender una cura, dijo Li Yunfeng con vehemencia contenida en una entrevista. Pretendemos presentar una línea de tratamiento responsable, evaluada y replicable. Esa franqueza, lejos de debilitar a Nancy, la fortaleció. Su proyecto dejó de ser la quimera de una mujer en una clínica para convertirse en un proceso científico con interlocutores y reglas. Las consecuencias empresariales se movieron con la lentitud de quien reordena fichas grandes. Inversores que venían tocando la puerta ofrecieron contratos con cláusulas que protegían la investigación y salvaguardaban la ética. Se habló de licencias, de fondos para ensayos clínicos, de la posibilidad de integrar la tecnología como complemento en hospitales regionales. Nancy se tomó cada decisión como quien cuida un acto quirúrgico, con asesoría, con límites y con la idea de que la ciencia no era mercancía para quien quisiera comprarla. En medio de ese torrente, la relación entre ella y Jin Chuan siguió un cauce propio. Los gestos ya no fueron solo cortesías prácticas. Se volvió frecuente verlo llegar con un libro de notas para dejarlo en la mesita de la clínica o traer una sopa que él mismo no tocaba. En una tarde que olía a promesa de otoño, fueron a Mingyu Tea House sin anuncio. Él pidió lo que ella acostumbraba. Ella pidió lo que él solía evitar. Y entre la charla de hojas y tazas, se dio un momento donde las palabras se volvieron pequeñas y el silencio se hizo grande.
¿Tienes miedo?, le preguntó Jin Chuan en un intervalo sin cámaras y sin público. Si te refieres a la gente, sí, respondió ella. Si me refieres a hacer lo que tengo que hacer, no. Tengo miedo de perder lo que me da cordura, mi trabajo, mi gente, pero no tengo miedo de intentar. Él la miró como quien se acostumbra a una idea que le fue presentada sin permiso. No sé ser otra cosa que protector, murmuró. No sé si eso me redime, pero es lo que soy. Ella no le pidió protección, simplemente dejó que existiera. En el rincón de la casa de té, donde las luces eran más amables, hubo una risa ligera, una que no necesitó tragedia ni escena. Fue el índice del cambio. La distancia entre la frialdad y una compañía elegida estaba disminuyendo, no por contrato, sino por elección. Con la caída de Qiao y el reconocimiento científico en marcha, los focos de la ciudad comenzaron a cambiar su interés. La prensa que había alimentado la controversia ahora preguntaba por ensayos, por protocolos, por el equipo. Li Yunfeng, con su firmeza, explicó que el siguiente paso era un estudio comunitario financiado de manera que preservara la independencia de los hallazgos. No queremos fama, dijo un día delante de cámaras. Queremos pacientes que se beneficien en condiciones controladas. La claridad devolvió a la figura de Nanxi un perfil que no era ni mesiánico ni fraudulento. Era un laboratorio de trabajo serio con una cara humana. El retorno a la vida cotidiana no fue inmediato ni total. Algunos vecindarios de la ciudad vieron más gente acercándose a la clínica, y no todos por la curiosidad, muchos por expectativa. La directora del hospital regional pidió colaboración para un ensayo controlado. Una pequeña fundación ofreció fondos bajo condiciones claras. La familia Shen se comprometió a poner parte de la ayuda recibida en programas comunitarios. Nanxi, que no soñaba con grandes estructuras, vio cómo la semilla que plantó con poco dinero empezaba a crecer con responsabilidad. La abuela Li se recuperó con pasos medidos. Sus días después de la operación fueron de ternura y de pequeñas renuncias. Aceptó dormir más, pidió menos visitas, y en ocasiones llamaba a Nanxi con una voz suave para agradecer. En una de esas llamadas, la anciana pidió verla en el jardín. La cita fue como una ceremonia de aceptación. La abuela tomó la mano de la joven que le había dado tregua y dijo, con la autoridad de las vidas vividas, no quiero que te cambies por nosotros. Quiero que te quedes si quieres quedarte, con tu nombre y con tu trabajo. Eso es lo que me gustaría legar, que haya gente como tú. Sus palabras no sonaron como perdón, sino como bendición. Fue uno de los momentos que talla la vida en la piedra. El clan Shen tuvo que recomponer piezas. Shen Yiyi no desapareció de la historia. Trabajó para reparar y por primera vez se interesó en la parte que no brillaba. El desmontaje de estructuras discriminatorias en su propio barrio. Comprendió con dolor lo fácil que era decir «es por el bien» y más difícil asumir el daño. Su cambio no fue instantáneo, pero fue visible. Comenzó a colaborar en campañas de salud con la clínica de su hermana, a aprender nombres de los pacientes y a participar en la logística. Li Jingchuan, por su parte, empezó a mostrar fragilidad con forma de decisiones que no consultaba con nadie. No compró gestos de poder ni anuncios de prensa. Compró silencio y espacio cuando ella lo necesitó y dejó que su presencia fuera una compañía. En una noche donde la lluvia hacía una cortina fina sobre la ciudad, caminaban bajo un paraguas compartido, no por estrategia sino por costumbre, y él la miró con algo que parecía un proyecto personal. «No te daré un contrato», dijo en mitad del camino, con la seriedad que no es pomposa sino deseada. «Te daré algo más difícil, una elección real. Quédate si quieres, no por obligación, sino porque lo quieres». Ella le devolvió una mirada que contenía todas las cautelas, todas las heridas. «Eso es lo que pido ahora», murmuró. La verdad. Su acercamiento no fue un salto romántico, fue la suma de pequeñas pruebas de confianza, noches en vela en un hospital, mensajes y llamadas que decían «¿Estás bien?», panes compartidos en la cocina del personal, la mano que sostenía la suya en un momento de miedo. La historia que había comenzado con una farsa contractual, poco a poco, mutaba en una relación que pedía más que estridencias, pedía coherencia. A través de meses, la investigación avanzó en pasos regulados.
No hubo titular explosivo sobre cura, sino comunicaciones cuidadosas sobre ensayo clínico con resultados prometedores en poblaciones controladas. El lenguaje cambió. De la exaltación al procedimiento detallado. Nancy dejó de ser la chica de la pulsera y se transformó en la investigadora que firmaba artículos y hablaba con comités de ética. No todo le gustó. Las reuniones largas, las preguntas que parecían de boxeo, los intereses que querían convertir la ciencia en negocio. Pero sí le gustó que su trabajo, por primera vez, tuviera estructura para llegar a quienes más lo necesitaban. La ciudad fue mudando también su pulso. En el barrio donde la pequeña clínica había sido una luz tenue, comenzaron a instalarse programas de prevención, cursos, campañas y jornadas de salud organizadas por aquellos que antes habían mirado con soberbia. No fue una revolución instantánea, pero el cambio de hábitos y la posibilidad de atención digna hizo que la gente fuera, poco a poco, más confiada. El final cercano de esta etapa llegó con una escena que reunía a muchos de los personajes en una misma mesa. Un evento público en el que se presentó el plan de ensayos clínicos. La abuela Lee estuvo presente en silla, rodeada por su familia y por una parte de la comunidad que la miraba con respeto. Li Yunfeng habló en términos claros, dedicó el avance al trabajo en equipo, destacó que la ciencia sin humanidad era una estructura vacía. Li Jingchuan, en su posición de nieto, habló menos de negocios y más de gratitud. Por todo lo que aprendimos, por lo que nos enseñaron a valorar, dijo, y en la primera fila, la mirada de Nancy le respondió sin palabras. Chao Jinjing asistió como una figura que ya no tenía lugar en las primeras filas. Su cara era una mezcla de dignidad forzada y derrota. Había aprendido que la sociedad no perdona fácil la manipulación de confianza. Su silencio implicaba la pérdida de un capital social que no volvería con rapidez. La rueda siguió su curso con contratos firmados que preservaban la autonomía de la investigación, condiciones éticas claras y un calendario de pruebas. El proyecto de Nancy recibió un respaldo que no era masivo, pero sí suficiente para escalar la intervención en centros con supervisión. La satisfacción no vino con fanfarrias, sino con la fatiga que satisface, el cansancio del trabajo que funciona. En lo personal, la vida de Nancy se volvió una mezcla de consultas, laboratorios y la presencia de un hombre que había aprendido a acompañarla con la discreción de quien sabe que su lugar ahora es elegir. Hubo vacaciones pequeñas, fines de semana en los que dejaron la ciudad y visitaron su pueblo, y charlas con su madre sobre el futuro de la clínica. Shen Yi estuvo presente en tareas que antes rechazaba, y en esa presencia se mostró la reparación, no como borrón y cuenta nueva, sino como trabajo paciente. La abuela Lee, en el jardín de su casa, un día convocó a Nancy. Había algo en su gesto que no era una formalidad. Quería traspasar algo que solo los años enseñan. Tomó la mano de la joven, miró las líneas de la palma como quien lee un mapa y habló con esa voz que deja semillas. No vine a imponer a nadie, dijo. Vine a pedirle a mi familia que aprenda la lección de la humildad, y aprendí. Pero tú me enseñaste otra lección, que la ciencia puede tener alma. Quédate, si tu corazón lo quiere, quédate para que nuestra casa sea también un lugar donde haya gente que cura sin mirar el nombre en la tarjeta. Su bendición no fue pomposa, fue una piedra colocada con cuidado sobre el camino. La conclusión de aquella trayectoria, no un cierre, sino una etapa, llegó en la sencillez de lo cotidiano, una tarde en la que la lluvia hacía brillar las aceras y la gente volvía a casa con bolsas de alimentos. Jingchuan llevó a Nancy a la sala donde guardaba algunos recuerdos de su infancia. Sacó una caja pequeña y dentro no había joyas ni planes de negocios, sino una carta que había escrito en algún momento para sí mismo. Nunca supe cómo decir las cosas, confesó, sosteniendo la hoja con un pulso que apenas se percibía. Pero creo que te debo honestidad. No vine a comprarte, ni a imponerme. Vine a pedirte que optes por lo que sientes y que si me eliges, sea por lo que soy y no por lo que esperas que sea. Ella lo miró y en su respuesta hubo algo que fue más que la aceptación de un gesto. Fue la continuación de un camino. No quiero que tu billetera decida por nosotros, contestó, con la misma firmeza con la que firmó aquel contrato al inicio, pero ahora sin necesidad de letra pequeña.
Quiero que seamos honestos, y quiero que nuestro proyecto no sea un negocio que cause beneficios, sino algo que pueda ayudar a más gente. Si eso significa ceder y negociar con la moral, negociemos con ética. La vida continuó con más traslados a hospitales, más pruebas de laboratorio y un pequeño grupo de pacientes que vieron mejoras que antes no imaginaban. La gente del barrio empezó a llamar a la clínica por su nombre real, no por apodos. El pulso social se fue acomodando en ritmos con menos estridencias y más trabajo. Un año después, en un episodio de tranquilidad que parecía ganado a fuerza de constancia, la abuela Lee organizó una humilde cena en la que reunió a ambas familias. No fue un gran banquete, sino una mesa compartida con platos que representaban la historia de cada uno, emparejamientos de sabores sencillos que simbolizaban la nueva alianza. En un rincón, una pequeña caja de regalo con lazos sencillos contenía algo que pocos esperaban, una nota en la que la anciana pedía que ambos continuaran con su vida y su obra, y que, si decidían traer un hijo al mundo, lo hicieran con la certeza de que ese niño conocería tanto la ciencia como el amor. La escena cerró con sonrisas medidas y abrazos honestos. No fue una glorificación sin sombras. Hubo miradas que se retiraban al recordar tropiezos. Pero entre todos, quedó la sensación de que algo había cambiado. La ciudad no era la misma que antes de la pulsera y de la jalada de oreja, y las vidas de quienes se habían cruzado en ese momento no volverían a ser iguales. Mientras tanto, en la clínica, uno de los días corrientes, una mujer llegó con una noticia que desgajó las certezas en pequeñas alegrías. Dijo con una sonrisa que esperaba un hijo. No era noticia para todo el mundo, pero para Nancy y Jin Chuan, representaba la posibilidad de un futuro que se construía con más que acuerdos, con decisiones tomadas a la luz. Fueron semanas de nervios y consultas, de planes mínimos y de alegría que no se escondía. No hablaron de bodas ni de pompa, hablaron de cómo organizar la vida para que la ciencia y la maternidad pudieran coexistir, de cómo una clínica comunitaria debía ser punto de encuentro para necesidades diversas. El proyecto continuó, con ensayos y procesos que exigían paciencia. Hay batallas que no se ganan con fotos y sí con constancia. La investigación recién empezaba su camino largo y medido, pero hubo, junto a ese trabajo, una certeza que se había impuesto. La mano que una vez tiró de una oreja había abierto una puerta que solo la honestidad podía mantener. Ninguno de los protagonistas se volvió proverbial sin esfuerzo. Cada uno tuvo que pagar con trabajo y honestidad la posibilidad de un nuevo comienzo. En la última escena, la ciudad baja su sonido y deja un respiro cálido. Nancy, en su clínica, sostiene una cartilla de seguimiento de un paciente que ha respondido bien al tratamiento. A su lado, Jin Chuan le coloca la mano en el hombro con un gesto que ya no es de orden, sino de compañía. Afuera, la abuela camina despacio por el jardín con su bastón, y Shen Yiji recoge unas flores para un pequeño acto de reconocimiento público que se prepara en el barrio. Li Yunfeng recibe un mensaje con resultados preliminares que prometen continuidad y en la esquina del despacho, un calendario con las fechas de ensayos marca semanas de trabajo. Las piezas siguen en marcha, la ciencia, la moral, el amor, la reparación. Lo que había comenzado con una escena que demostró que tocar una coraza puede abrirla, termina, por ahora, con la idea de que las transformaciones verdaderas son de largo aliento. En la ciudad, la gente vuelve a sus rutinas, pero con la posibilidad de mirar distinto. Hay menos prisa por el aplauso y más interés por el cuidado. Si esta historia te ha llegado al corazón, comparte y suscríbete para seguir encontrando relatos que celebren la ciencia con alma y el coraje de quienes se atreven a tocar el hielo con la palma abierta.